Senasa está. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Señores, bienvenidos a un episodio más de Gepiano Podcast, episodio 254, si no me equivoco, Fran. Sí, yo creo 253, 253. Agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores, en especial a los patrocinadores del sector público, como la Dirección General de Aduana, Senasa, la Suprema, también, el Poder Judicial, que han creído en estos formatos y han apoyado tanto y son fieles creyentes de ellos. O sea que agradecemos por parte del sector público, quienes nos han impulsado. También Branch Avenue. Recuerden ahí que está la nueva colección de los tenis On. Para aquellos corredores o caminantes por la vida, pueden pasarse por allá en Almacenes Unidos, piso sótano. Y ellos tienen un outlet también en la Carmen Mendoza de Corniel. Antes de pasarle la palabra a Fran, hoy tengo un invitado, como diría Iván, muy especial, porque primero por la persona que es, el ministro, pero también porque es un muy amigo de un hermano mío que es Jonathan Miqueo, que debo mencionarlo aquí porque Jonathan Miqueo, si usted sigue Gepiano desde el inicio en Vitilla Nation, nosotros siempre lo mencionamos porque eran de los 3 gatos que nos escuchaban y mandaban preguntas. Siempre era la pregunta era de Jonathan o de Joel. Entonces, que se hicieron parte de la familia. Él está aquí al lado mío y él fue... Cuando tú mencionaste su nombre, muerto la risa. se puso rojo. Bueno, sin más preámbulo, porque ya lo están viendo. Bienvenido, Carlos Bonilla, Ministerio de Vivienda. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias por la invitación, señor, y lo felicito por... La verdad que este podcast es otra cosa. Gracias, Carlos, gracias. Antes de iniciar, quiero dar una breve introducción. Carlos Bonilla es un destacado ingeniero civil, primero del sector privado, se graduó en INTEC con una maestría en UF, vamos a llamarle así, no la Universidad de Florida, porque lo que sabemos de eso me quedó, ¿verdad? Tiene formación FIU. Ok, coño, fallé, no soy de allá. Tiene formación complementaria en el programa de bienes raíces de la Escuela de Negocios de Harvard, normal. Y bueno, quienes están en el sector privado, sobre todo en el sector de construcción, deben conocer su nombre. Los amigos míos me dicen que es un certificado que yo saqué en Harvard. ¿Un certificado? Sí. Ah, pues son buena gente los amigos tuyos. Míralo ahí. Bueno, Carlos, bienvenido. Gracias por venir aquí. Esta es la sección de Conoce tu Ministro. Quienes acostumbran a escuchar el podcast saben que sacamos secciones de Conoce tu Regidor, Conoce tu Diputado, Conoce tu senador y conoce tu vicepresidente también, que lo logramos. Entonces, esta es la nueva sección de Conoce tu Ministro, donde estaremos abordando un poco de tu trayectoria, de tu gestión y conocer bien a fondo cómo ha venido este cambio del Ministerio de Vivienda que pasó en esta gestión a ser un ministerio. Entonces, Fran, si tú quieres, te doy la palabra para... Bueno, tú planteas un tema para iniciar interesante porque anteriormente teníamos el Instituto Nacional de la Vivienda, por un lado, y estaba la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, por el otro. Que la ley lo que hizo fue eliminar esas dos instituciones y crear en su lugar el Ministerio de Viviendas y Edificaciones. Que mucha gente todavía no tiene claro, bueno, cuáles son las atribuciones de obra pública, cuáles son las atribuciones del Ministerio de la Vivienda, qué pasó de una a otra, qué se quedó con la vivienda, un poquito entender eso, porque ciertamente es una institución que todavía es reciente, de reciente creación.
Sí, bueno, mira, eso fue una promesa de campaña del presidente, consolidar varias instituciones que más o menos hacían lo mismo y donde se podían crear ciertas sinergias para reducir los gastos. Y eso fue lo que se hizo. Se tomó el Instituto Nacional de la Vivienda, que era el que manejaba el tema de vivienda del gobierno, la parte de edificaciones públicas de la oficina OISOE, que no me gusta mencionar mucho ese nombre, del que se hacían hospitales, se hacían universidades, edificios gubernamentales, y la parte de obras públicas que tenía que ver con los permisos de edificaciones, y se juntó todo en una institución, y eso permitió que pasaran, por ejemplo, de 3,000 empleados a 1,000 y pico. O sea que eso permitió que se haga lo mismo, pero con menos personas. Y la verdad que hemos podido, o sea, he podido conformar un equipo buenísimo de gente que me acompaña en el sector público y que la verdad que le ha cambiado la imagen a esas instituciones que antes tenían una imagen diferente y ahora el Ministerio de la Vivienda tiene una imagen de eficiencia, de que ahí se trabaja, de que ahí se recibe a todo el mundo. Entonces me siento muy, muy orgulloso. Aparte de que consolidar 3 instituciones, hacer una fusión de instituciones. Ustedes ven, por ejemplo, los bancos que duran muchísimo para fusionarse cuando hay una fusión de un banco. Sí. Se contrata una compañía solamente para manejar la fusión y manejar, digámoslo, cómo se siente la gente en la fusión y manejar ese tema. Nosotros hemos podido hacer eso en tiempo récord y ya la institución tiene una identidad propia y la gente se siente muy comprometida y muy identificada con la institución y con el gobierno. Ok, y un poco en tu background, antes de seguir en esa misma línea. ¿Qué te motiva a ti a trabajar en el sector privado? Perdón, sector público. Porque tú eres, por lo que veo, y siguiendo todo lo que has hecho en el sector privado, eres muy exitoso. ¿Tú crees que tu papá fue director del INVI en la década de los 80 y tu mamá fue vicealcaldesa? ¿Tú crees que esa fue la venita que te hizo llegar al sector público o tu deseo? ¿Cómo viene esa vocación? Definitivamente, cuando tú creces en un ambiente donde se está hablando de los problemas del país, de política, se hacen reuniones, eso se te programa en la cabeza de alguna manera. Y parte de esa incidencia que me dieron mis padres, estando involucrado en política, y las amistades que crearon y que tuvieron, pues eso de alguna manera uno lo hereda. Y aunque uno trate de alejarse o lo que sea, al final la vida es rara, tú terminas haciendo lo que estás llamado a hacer, de alguna manera, si se puede decir así. Aparte de eso también, me recuerdo que cuando yo iba a sacar permisos a las instituciones públicas, que tenía un problema de una nómina, que el banco, que no salía el permiso y iba a reclamar, no me gustaba como de la manera que me trataban. Yo sentía que yo estaba poniendo mi capital en riesgo, que estaba creando empleo, que eso de alguna manera, en vez de tratarme como que yo iba a pedir algo, tratarme como que yo iba, como lo que estaba haciendo, creando empleo, vamos a ayudarte, mira, o sea, de alguna manera eso también me motivó un poco, o me motivó mucho, para tratar de arreglar eso desde el sector público. ¿Y qué ha cambiado en esa parte? O sea, siendo constructor, yo desconozco cómo eran los permisos porque nunca lo he gestionado. O sea, ¿qué ha cambiado en términos de tiempo, en términos de facilidades? Mira, se ha reducido en un 24% los tiempos de emisión de permisos. El trato, eso es como si tú fueras una empresa privada. O sea, yo me vivo investigando con la gente que saca permisos. Mira, y el cambio en el trato ha sido súper diferente. Y eso es debido a que, por ejemplo, yo voy una vez al mes y hago un cierre de todos los permisos que salieron. Y le digo, miren, todos estos permisos representan tanto empleo. La economía creció por esos permisos que ustedes sacaron, tanto por ciento. Y eso de alguna manera hace que la gente que trabaja ahí se sienta que su trabajo es importante. Eso independientemente de la retribución económica que puedan tener o lo que sea. O sea, le da un sentido de pertenencia y de que están ayudando al país. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a cambiar el ambiente, que no se sienta como una institución pública, sino que se sienta como una institución privada.
Y hablando de eso, ¿cuál ha sido, por ejemplo, hablando de fusión, cuáles fueron tus más grandes desafíos o han sido en el Ministerio de la Vivienda? Habla en público. Habla en público. Sí. Lo noto. No te sale natural. Tú sabes que es curioso. Es curioso porque nosotros hemos hecho sondeo de los mejores funcionarios y ciertamente, sin restarle mérito a lo que salen, siempre son los que están más activos. Y por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de Carlos Bonilla, uno siempre dice, mierda, espérate. Lo que yo he escuchado y lo que yo he visto es que este tipo es duro. Y este tipo tiene un ministerio lleno de gente exitosa del sector privado y que ha cambiado. Sin embargo, tú eres súper bajo perfil. Entonces, ¿tú crees que diciendo ya eso, de que esto ha sido más duro para ti, tú piensas en lo adelante quizá, no sé, exponerte un poquito más? Porque no está mal de que te reconozcan el trabajo ya hecho. Mira, yo soy una persona introvertida, ya yo tengo 40 años, ya yo no, digamos, yo soy quien yo soy, no tengo, tú sabes, no me da vergüenza tampoco. Sí trato de mejorar ciertas cosas que me ayudan a mi trabajo. Por ejemplo, eso de hablar en público, de decir lo que se hace, que es muy importante. O sea, no solo hacer el trabajo, sino que la gente sepa lo que tú estás haciendo, porque la gente tiene que saber que sus impuestos están siendo usados de una manera eficiente. Y he trabajado mucho esa parte de comunicación. Tengo un coach que me ayuda en esa parte. Tengo un buen equipo de comunicaciones. Y siempre tratando de mejorar en ese sentido, porque en política y cuando tú diriges una institución pública, no solo es lo que tú hagas, que para mí siempre es lo más importante, sino cómo tú lo comunicas, cómo la gente lo entiende. O sea, esa parte, digamos que para mí es la segunda parte más importante de mi trabajo. ¿Y tú crees que esa oportunidad que tú tienes, que es bueno que la identifica y dice, bueno, déjame buscar ayuda, porque hay funcionarios que creen y políticos en general que tienen que sabérsela todo? En realidad es correcto buscar apoyo y ayuda. ¿Tú crees que esa oportunidad es la que han querido aprovechar algunos de tus detractores para montarte una campaña en contra? No, el hecho de que tú no estás tan expuesto, que dirán, bueno, no va a salir a los medios a defenderse de eso. Yo creo que no. Yo creo que los detractores y la campaña en contra van a venir, no importa lo que tú te dediques, si tú tienes cierto nivel de éxito que es visible para la gente. Yo creo que hay alguien que dice que la presión es un privilegio. Cuando tú tienes presión es porque algo tú estás haciendo bien. Si tú no tuvieras presión y nadie te critica, pues en realidad nada de lo que tú estás haciendo trasciende y es de importancia, digamos. O por lo menos cuando tienes mucha presión es porque mucha gente lo está viendo y quizás mucha gente pudiera criticarte sin fundamento. Hay críticas que obviamente son con fundamento y es normal también que la gente se puede equivocar, o sea, lo que sea, pero yo la verdad que me siento orgulloso del trabajo que se está haciendo, y no solo por mí, sino por todo el equipo que me acompaña. Por ejemplo, y perdóname, Julio, justamente viniendo para acá, tu equipo se adelanta a una situación que es lo del accidente donde cayó en una construcción un vehículo y emitió un comunicado aclarando qué es lo que aplica en esa parte. Y yo digo, bueno, qué bien que se dé una respuesta, porque aunque yo esté o no de acuerdo con ella, entiendo que por lo menos alguien dio la cara, porque no había más nadie diciendo que aquí se falló en esto, se falló en aquello. Y ahí decía que las constructoras están obligadas, obviamente, a tener la protección en esas zonas, pero que tienen que darle una visita, hacerle una visita por parte del ministerio, que solicitarla, creo. Tienen que solicitarla. Así, aclárame un poquito eso para que el público entienda por qué esa excavación no tenía todavía una protección. Hay que sacar un permiso de trabajo previos para tú poder excavar. Okay. Entonces, obviamente, tanto los ayuntamientos como en este caso nosotros tenemos que supervisar que todas las obras tengan todo su permiso. Pero para todas las obras que hay en el país, el presupuesto y el personal que nosotros tenemos no da abasto para estar en todos los sitios al mismo tiempo. Y suceden este tipo de cosas. También es parte de responsabilidad de un buen constructor. Claro. Que si sabe que está en una zona propensa a accidentes, tiene que hacerlo como quiera, poner protección contra impactos. En este caso, muro New Jersey o de ese estilo.
Pero si más aún si está en una avenida donde pueden ocurrir situaciones, pues estar más precavido aún y poner ese tipo de protección. Bien. Carlos, algo que me llamó la atención, que lo mencioné ahora mismo, es el personal que está allá en el MIBET. Son altamente calificados, conozco algunos, he visto el perfil de otros. ¿Cómo tú logras? ¿Cuál es el pitch que tú utilizas para que ellos vayan al sector público? Porque se dice regularmente que el que está en el sector privado es difícil reclutar al sector público. Sin embargo, claro, si no el Banco de Reserva, si no un banco central, pero en un ministerio que sabemos más o menos por dónde suelen andar los sueldos, ¿cómo eso es público, la nómina está Sí, ahí. la nómina es pública. Claro. ¿Cómo tú lograste eso? Mira, yo creo que por el hecho de que yo vengo del sector privado y he alcanzado cierto nivel de éxito, eso de alguna manera me gana el respeto de ciertas personas. Y cuando yo fui a proponerle una oportunidad de todas esas cosas que ellos ven mal desde en el sector público a tratar de cambiarla, pues mucha gente se identificaron por eso. Yo te diría que la mayoría de gente que yo abordé decidió dar el paso conmigo y también porque confían en mí. Y mucha gente quiere participar en política. Eso no es verdad que la gente no quiere, que la gente no se quiere involucrar. Dadas las condiciones, con las condiciones correctas, la gente quiere hacer cosas por su país. Y yo creo que eso fue lo que pasó en este caso. Ahí yo tengo un equipo de gente que la mayoría son más inteligentes que yo. Pero, digo, no tanto así. No tanto así. Vamos a bajarle algo. Sí. Pero sí, hay muchas personas muy calificadas que se arman discusiones muy técnicas, muy elevadas, gerenciales. O sea, la verdad que es un equipo muy bueno. Yo te diría que para mí, el MIBET es la constructora mejor del país, tanto privada como pública, ahora mismo. Hablando de, Frank, tú estás hablando de algunas confusiones que hay cuando el Ministerio de Vivienda se vuelve ministerio, valga la redundancia. ¿Qué responsabilidades de obra pública asumen ellos? Porque creo que eso como que no ha quedado claro. Sí, porque la gente... Por lo que entiendo son las edificaciones. Y Obras Públicas se quedó con autopistas, asfaltados. O sea, esa delimitación hay que aclararla porque cuidado si te culpan a ti de cosas que en realidad son de obra pública. Y no solamente eso, sino para conocimiento. Creo que cuando se toca el tema del Ministerio de Vivienda, mucha gente puede decir en una comparación, sí, no, porque eso es de vivienda, no, eso es obra pública. Y yo personalmente estoy un poquito en el limbo. Entonces, si pudiéramos, por ejemplo, decir quizás de las 2 o 3 más importantes que fueron intercambiadas. Es una especialidad, 2 especialidades de la ingeniería diferentes. Okay. Una es la especialidad vial, carretera, puente, ese tipo de obras. Toda la vía de comunicación. O sea. Todo eso y edificaciones, hospitales, universidades, viviendas, que se construyen de la misma manera. Y el técnico, el ingeniero, tiene esa especialidad. Por ejemplo, yo soy especialista en edificaciones porque eso es lo que yo hago. Sí. Yo voy a una obra y duro, qué sé yo, 10 minutos y te puedo más o menos decir si anda bien, cuánto han invertido, si es un buen constructor, porque he visto muchas. No tanto así en una carretera, porque no he visto eso con tanta frecuencia como veo las edificaciones. Y así mismo se procesan las ubicaciones de una manera diferente. Entonces eso permite como hacer las cosas más rápidas porque somos especialistas en eso. Entonces así mismo se delimitó en esas 2 vertientes. También los permisos de edificaciones que antes los manejaba Obras Públicas, pues pasaron al ministerio porque también se supervisan de una manera diferente. O sea, es otra especialidad que supervisa esa parte y debería tener más expertise de eso. Es como los médicos. Sí. Es como los médicos. Tú vas a un médico para la garganta o para los ojos. Bueno, así mismo aquí. Tú vas al Ministerio de la Vivienda para las edificaciones y a Obra Pública para temas viales. Al ministerio yo en ese sentido le he cuestionado públicamente el tema de ciudad sanitaria y el tema de las parras. Porque en ambos casos son construcciones muy importantes en las que se hizo una gran inversión y en la que de inicio, por lo menos en ciudad sanitaria, se dijo, no, esto lo vamos a terminar. Y de hecho hay declaraciones públicas incluso del presidente. ¿Qué pasó en ambos casos? ¿Y por qué, por ejemplo, ahora la cárcel Las Parras finalmente se va a seguir y antes no se podía? Igual ciudad sanitaria, ¿por qué ahora se va a seguir y antes no? Mira, el tema de ciudad sanitaria es un tema complejo. Primero, se hizo una licitación de 6,000 millones de pesos que solo era la obra civil. Después se hicieron 2 adendas
que se incluyeron equipos que no se licitaron, o sea, lo incluyeron por adenda y llegó a 15,000 millones de una manera irregular. Ya por ahí hay problemas. Cuando llegamos a la institución, en la gestión pasada dejó una cubicación de 600 millones. Y nosotros empezamos a girar pagos en base a esa cubicación. Cuando se acabó la cubicación, que nos tocó a nosotros hacer una cubicación nueva, yo ordené hacer una auditoría, porque yo no sé lo que hay. Yo no estaba Una cubicación es que el ingeniero dice, mira, yo he hecho esto, págame. O yo voy a hacer esto y págame. Una cubicación es que la institución dice, mira, yo veo que tú hiciste eso, te voy a pagar. Y la hacemos en conjunto, la cubicación. Entonces, bueno, empezamos a hacer una auditoría. Una auditoría de esa magnitud dura mucho tiempo, además del COVID y todo eso. Y la auditoría reflejó un déficit de más de 2,000 millones de pesos. Un déficit o un rojo es que a ti te falta poner ese dinero como constructor. ¿Pero esto es construcción o equipos? Las dos cosas. Y yo voy a donde el contratista o nos reunimos. Mira, yo no te puedo pagar, tú tienes que poner dinero porque tú tienes un déficit. ¿Qué pasa? Todos los equipos estaban pagos y algunos estaban en almacenes, otros estaban instalados, pero necesitaban unas claves para funcionar. Y el contratista decía, mira, si tú no me das la clave, si tú no me pagas, yo no te doy la clave. Pero yo no te puedo pagar porque tú eres que me debe a mí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces ahí empezó una negociación con el contratista, porque me salía más barato negociar con él. Aparte de que si lo desvinculo, pierdo esos equipos y tengo que licitarlo de nuevo. Tiré a la basura 5,000 millones. Y eso no puede ser una opción. Entonces, al final, llegamos a un entendimiento donde él me liberaba, él reconocía parte del rojo, que es muy importante. O sea, él mismo reconocía que habían 600 millones para él, pero para mí son 2,000 y pico. Pero bueno, ya me reconociste una parte. Y dejó que yo licitara, acordamos que yo iba a licitar la parte de la obra civil para terminar la ciudad sanitaria. Y eso fue en diciembre. Y ya por eso hoy tenemos un contratista que hace un mes que se le hizo el pago del avance y ya se puede empezar a trabajar. Al principio tú sabes de una obra que hay que ver los planos, coordinar bien todos los trabajos que se van a hacer, reclutar el personal. Sí, es volver atrás, como quien dice. Claro, y entonces ya hoy, por eso que se está trabajando. O sea que la solución viene dándose. Pero ¿qué pasa? Está el tema del equipo. En el acuerdo, el contratista tenía que poner a funcionar el equipo y no lo hizo. No dio las claves. Hasta el sol de hoy no la da. Hasta el sol de hoy. Entonces nosotros decidimos ya notificarle la rescisión del contrato y lo que vamos a hacer es que vamos a depositar esos papeles en la justicia y con eso vamos a ir a negociar con la fábrica matriz para que busquen una persona o una compañía de otro país, que no sabemos si van a acceder, pero yo entiendo que sí, para que ponga a funcionar esos equipos que están saldo al 100%. O sea, es como que tú compres una televisión, te la pongan en tu sala, pero no te den la clave para prenderla. Oye, pero ¿qué cojones? Escúchame la palabra, lo de ese tipo, porque al final del día yo también escuché que eso, a medida de que pasa el tiempo, los equipos también pierden garantía. O sea que eso es algo también que hasta en su propia conciencia debe de estar. Pierden garantía. Y mira, y no hay algo en contra del contratista. Nosotros hemos terminado 8 hospitales con contratistas del gobierno pasado y están terminados. Sin problema. Lo que pasa es que en este caso... Carlos, ¿y no se puede decir quién es contratista? O por temas legales quizás se prefieren reservarse. No, el contratista, eso es público, eso es información pública. Se llama Consmara Seminsa, algo así, la empresa. Porque nosotros hablamos, Fran, eso en el grupo. Claro. Que yo creo que aquí estoy yo hablando desde la, ¿verdad? Desde el yo no sé. Pero yo fuera tú y yo hago público de quién es ese contratista y quién es que está atentando contra el dinero de nosotros. Claro, porque realmente es un abuso. Eso, que si la verdad está del lado del ministerio, simplemente decirlo, porque aquí no hay que proteger a nadie. Además, cualquier cuestión que sea legal se apodera al Ministerio Público, como se han hecho con otros casos, el Ministerio Público que investigue. Pero el escándalo se vuelve público porque, o la situación, más que el escándalo, la situación se vuelve pública porque el periódico Listín Diario hace una publicación, varias publicaciones, y yo, y siempre lo he dicho públicamente, estuve en una reunión en la que tanto el presidente Abinader como el presidente Medina reconocieron la gran importancia de esa obra. O sea, una obra muy importante y muy trascendental para la salud del pueblo dominicano. Así es.
Y es una obra donde se han invertido una cantidad de millones que no se pueden tirar a la basura. Claro. Y la verdad que nosotros le hemos dado un seguimiento semanal a esa obra desde que empezó, reuniones nada más para esa obra, y eso se le ha dado lo más rápido que se ha podido. Pero es que hay una situación. O sea, si yo hago un pago sin hacer esa auditoría, por ejemplo, yo estoy causándome un problema a mí también. Claro. Y porque yo estoy pagando algo que yo no debí pagar. No, la auditoría fue totalmente válido y lo hablamos en el grupo también. ¿Entiendes? Entonces, no son problemas tan fáciles de resolver. Pero de que nosotros lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Incluso, hoy dimos unas declaraciones, una rueda de prensa. Dani estaba por allá en la ciudad sanitaria. Y en dos o 3 semanas ya vamos a empezar a entregar áreas funcionando. Porque esos hospitales tan grandes se empiezan a entregar por áreas. No se puede entregar todo junto. Sí, claro. Porque ni siquiera todo el personal tú puedes meterlo de un golpe. Entonces, de que nosotros le estamos dando soluciones a esos casos complejos y que no nos da miedo someterlo, o sea, nada de eso. Pero sí, porque uno no le quiere hacer daño a nadie tampoco, uno le dio el chance para que pueda subsanar eso. Y se le dio chance suficiente. No, yo te voy a decir de verdad, yo creo que tú has sido muy conservador. Tú has sido demasiado, ustedes han sido demasiado buena gente con ellos. Sobre todo que hasta el día de hoy, esta es la fecha que ni siquiera públicamente se ha dicho quién es el contratista. Y ahora que tú lo explicas, yo creo que hace rato debieron quemarlo. Es que es una información pública. Todo, sí, porque el contrato es público. Sí, pero tú sabes que aún uno diga que la información es pública, hay gente que lo que se la pasa leyendo quizás un Instagram, un Twitter, y no se adentra tanto. Yo mismo peco de eso. Bueno, Fran, tú mismo dijiste, pero entonces que digan quién es el contratista. Tú y yo no sabíamos quién es el contratista. Claro. O sea que en el caso de las Parras es distinto, porque ahí ustedes no entran desde el principio, porque lo primero que hace el Ministerio Público es detener esa obra, que era que le estaba haciendo el Ministerio Público, y luego se transfiere al Ministerio de la Vivienda, pero el relato del Ministerio Público todo el tiempo fue, no, esto no se puede concluir porque tiene un pantano, etcétera, etcétera, se hizo mal. Sin embargo, ahora se apoderó una comisión que la nombró el presidente, encabezada por el doctor Jorge Subero Isa, que para mí es una persona extraordinaria, y dice, bueno, sí, ya se va a comenzar. ¿Cuál es la realidad ahí? O sea, ¿por qué se toma esa decisión y cuáles fueron los criterios para que ya el ministerio pueda entrar? Porque entiendo que, como digo, en ese caso ustedes no estaban desde el principio. Bueno, sí, cuando se liberó el caso legalmente, cuando se nos fue entregado para que podamos empezar, porque habían algunos contratistas que tenían situaciones con la justicia y eran los que estaban contratados. Había que rescindir esos contratos para nosotros poder entrar. Entonces, ahí nosotros teníamos un presupuesto de determinación y el presidente nombró una comisión de notables, incluyendo al magistrado Subero y a todos los decanos de ingeniería de las universidades, para que revisaran esa licitación, el presupuesto, los planos y que los costos fueran sincerizados. Entonces, esa comisión, después de un largo debate técnico, ¿verdad?, con las universidades y con toda la comisión, pues la semana pasada liberó ya el proyecto para que fuera a licitación, la terminación. Entonces ya nosotros, la pelota está en cancha de nosotros, pero hace poco... sí, por eso hice la aclaración, claro. El viernes, porque creo que el jueves o el viernes, nos soltaron esa pelota y ahora nosotros vamos a subir esa licitación en los próximos días. La vamos a declarar de urgencia porque es una urgencia nacional, un problema de seguridad nacional, para que sea lo más rápido posible y así poder darle al país la buena noticia de que eso se empezó. Pero quiero decir también que hay gente trabajando ahí. Hubo una licitación como de 300 millones de cosas que no estaban contratadas por ningún contratista de lo que estaban. Entonces ya ahí hay una empresa trabajando. Lo que pasa es que el gran grueso del contrato va a empezar después que se haga esta licitación. Pero para que tú veas que a mí lo que me mandan es los líos más grandes. No, te metes en problemas. Sí, bueno, a eso iba. Hemos aclarado esos 2 puntos, pero queremos saber, pasando balance de tu gestión, destacar en cantidades o en números los hospitales inaugurados y edificaciones. ¿Qué cantidad de hospitales ustedes durante esta gestión ya han inaugurado? Que sé que son, y las viviendas, de vivienda económica, ¿verdad, Fran? Mira, en cuanto a viviendas de bajo costo, son más de 8,000 viviendas. A mí me gusta compararme.
a mí me gustan los deportes, por ejemplo. Cuando tú estás haciendo deporte, hay comparaciones con estadísticas con otros, y eso te da una perspectiva de qué tan bueno es ese deportista. Y por eso también a mí me gusta comparar mi gestión con gestiones anteriores. No por un tema político, meramente por un tema de si soy eficiente o soy bueno o no. Por ejemplo, en Ciudad Juan Bosch, en 8 años, se entregaron 5,000 viviendas. Y nosotros en 4 años, en un solo proyecto, entregamos 8,000 y pico de viviendas. O sea, esos son números que a mí me llenan, o sea, me gustan, me llenan de orgullo. Tema de reparaciones de vivienda. Casi 50,000 viviendas reparadas, 46,000 y pico. Sí, solamente la del ministerio, porque hay otras instituciones que también reparan viviendas. De nuevo, eso ni cerca con los números. Más de 600 camas hospitalarias, 17 centros hospitalarios nosotros hemos entregado. Totalmente equipados. Por ejemplo, el Padre Villini, no sé si ustedes han ido después que nosotros lo inauguramos. Eso es... Yo vi la transmisión de cuando tú fuiste a entregar. De verdad que es una infraestructura que nosotros nos sentimos orgullosa, delicada, bonita. Le hicimos un museo, remodelamos una iglesia. O sea, eso está ahí. De verdad que el paciente que va ahí se siente bien. ¿Ese tema de los hospitales ustedes lo hacen con el SNS en conjunto? No. A nosotros nos dan los hospitales de gran envergadura. Las grandes remodelaciones o los hospitales que son de cero. El SNS hace el mantenimiento, las remodelaciones y cosas más pequeñas. Pero cuando es un proyecto de ingeniería, de logística, que requiere ese tipo de aspecto técnico de un proyecto de ingeniería llave en mano, pues ese proyecto nos lo dan a nosotros. ¿Y universidades? ¿Ustedes han trabajado en universidades? Entregamos en prácticamente 1 año y pico la UAS de Baní y la UAS de Asua. Y estamos haciendo la de Neiva, la de Cotuí, la de Santiago Rodríguez y la de Atomayor la vamos a entregar recientemente. Ahora en casi un mes. Es un saco de universidades. Y son centros regionales que esas personas que viven en esa provincia ya no tienen que trasladarse, pagar pasaje, perder tiempo. Y mucha gente se motiva a inscribirse en las universidades porque no tiene que coger esa lucha de ese traslado y pagar hospedaje y ese tipo de cosas. Son proyectos que la verdad que ayudan mucho en la provincia que se hacen y en la provincia aledaña también. Antes de pasar un poquito al plano privado, que quiero preguntarte sobre eso, vi en YouTube a Ricardo Nieves hablando sobre una adjudicación de una compañía que está en caso del Ministerio Público, que son de las que están en uno de los casos. Entonces Ricardo Nieves cuestionaba del por qué a esa compañía se le adjudica en un proceso del Ministerio de Vivienda. Entonces, lo hablaba con Fran y estaba preguntándole si es legal eso, porque Ricardo Nieves lo abordó como que... Bueno, se supone que es parte de un acuerdo, lo que no tenemos es conocimiento de cuál es el acuerdo, porque fue lo que se criticó precisamente la semana pasada, que se estaban haciendo acuerdos y que algunas de estas empresas iban a poder seguir sirviendo al gobierno de las empresas que están involucradas en los presuntos casos de corrupción. Entonces, ¿cuál es la realidad ahí? O sea, ¿pueden seguir licitando? ¿Tienen cancelado su registro proveedor del Estado? ¿Es parte de un acuerdo, en realidad? Porque los acuerdos yo no lo he visto. No, porque la manera que Ricardo Nieves lo abordó fue como acusando, como que tú eras culpable de algo, como que tú habías hecho algo que no se debía. Él no dijo en ningún momento que era ilegal, pero el tono que lo dijo fue así. Y era una persona de credibilidad, entiendo yo. Entonces, quiero saber tu opinión. Él hizo referencia a un artículo que salió en un medio que decía como que Carlos Bonilla otorga adjudicación de tanto dinero a fulana de tal, que hizo un acuerdo y admitió algo, más o menos así. Tú infieres que primero se hizo el acuerdo donde se admitió una culpabilidad y después porque eso es un comité de compra, pero yo le otorgué un beneficio, ¿verdad? Eso es lo que tú infieres. Una obra. O una obra. Pero en realidad lo que pasó fue que esa licitación se hizo en el 2021 y el supuesto acuerdo, que yo nunca lo he visto, lo he visto por las redes, fue en el 2023. Al menos que yo sea mago, yo no puedo prever, y tampoco estoy diciendo que está mal, que en el 2021 yo iba a adjudicar lo que después, 2 años después, iban a decir que esto o lo otro. O sea, no sé si me entienden. O sea,
hasta el título del comunicado, del medio que sacó eso, es un poco como que no investigaron, porque eso fue 2 años antes del acuerdo. No sé si me explico. Sí. Lo que pasa es que también ese hermetismo que hay con ese tema trae las especulaciones, porque justamente el viernes se hicieron cuestionamientos a los acuerdos que se están desarrollando sobre los temas de corrupción y el Ministerio Público ayer viene y tira una amenaza diciendo, bueno, esto es una mentira y nosotros no lo vamos a permitir y esto está financiado hasta por dinero ilícito. Yo creo que la falta de información, que también está en lo público, porque tú no conoces ese acuerdo, está generando estas especulaciones. Y si una empresa tiene su RPE habilitado, su registro proveedor del Estado, participa en un proceso y cumple los requisitos, tú tienes razón. Tú no puedes saber que no puede adjudicarle una obra. Es que fue 2 años antes del claro, acuerdo. Claro. O sea, pero aún siendo hoy, si eso no está inhabilitado o si no cumple un requisito, ¿cómo las instituciones van a saber? Esas son las vainas, porque mira como yo digo, y hago la pregunta, de que Ricardo Nieves se entiende que una persona con credibilidad. Me sorprende entonces la precariedad de la investigación que él hace y como dice Carlos, lo señala a él como si él está adjudicando al dedazo. Partiendo de ahí, tú estás mal, porque tú lo que estás diciendo es que él anda entregando obra. Pero, ¿sabes que algunos dijeron que era una campaña que le tienen en contra porque de que él va para obra pública? Pero bueno, pero entonces eso habla peor pero de Ricardo. El MIBET es mejor que obra pública. Bueno, yo no sé, pero... En términos del trabajo que se puede realizar, porque el impacto de obra pública ya tiene otra limitante. Es un gancho, líder. Es un gancho. Sí. No, pero yo entiendo que se pasó Ricardo Nieves. Yo entiendo que se pasó. No, yo creo que él es una persona con mucha credibilidad. Yo entiendo que quizá vio una información que le dio cierta credibilidad y nada, o sea, yo entiendo que... No te preocupan esos ataques, porque independientemente de la lucha contra la corrupción y todo esto, la verdad es que los medios en general, no voy a decir unos u otros, se prestan para servir una información, crearle un lío a una gente y no necesariamente ser cierto, o por lo menos ser una verdad a medias. Eso no te preocupa en términos de ti, de tu familia, el futuro, porque uno se expone mucho. Sobre todo, perdón, él acaba de tener un hijo. Felicidades, Carlos. Se me olvidó felicitarte. Que acaba de tener un hijo, o sea que... Definitivamente. O sea, ese es mi nombre que sale ahí. Carlos Bonilla hace esto, hace lo otro. O sea, y a uno le preocupa muchísimo. Qué bueno que yo tengo la oportunidad también de venir a este lugar, a este medio, y que esa información va a estar colgada en internet para cuando mi hijo se meta, claro, vea las dos cosas también y compare y vea en realidad y haga su formulación y sepa que yo estoy aquí dando la cara, que me hagan la pregunta que quieran, que yo la voy a responder, porque todo en mi caso tiene una respuesta y es la verdad. Tú sabes que qué bueno que tú lo mencionas eso, porque yo creo que estos espacios, no digo precisamente son para eso. Yo creo que el dominicano ha adoptado una cultura de escuchar. Sobre todo vamos viendo el auge de querer conocer la propuesta de los candidatos, los debates. Hablamos ahorita del podcast Peso Pesado. La gente está interesada en conocer la historia, ven un formato largo las cosas. Yo creo que esa costumbre o esa mala costumbre del clickbait, yo creo que está pasando en un segundo plano. Yo creo que la gente quiere ver más. Y es importante eso. Yo creo que la gente quiere ver cosas reales. Gente real, que sean sinceras, auténticas. No gente transformada. Tú sabes, como que se prepararon para dar una imagen de algo. Yo creo que la generación de ahora está cambiando y quiere ver gente sincera, la verdad, sin mucho... Tú sabes, sí. Eso es lo que yo estoy viendo. Y yo me identifico con eso. Porque yo no... O sea, si yo voy a hacer este trabajo y voy a perder quien yo soy en el camino, yo prefiero no hacerlo. Tu relación con Luis Abinader, porque mucha gente quizás te ve a ti como una cara nueva. Pero yo, de manera personal, yo sé que he venido escuchando tu nombre y desde el 2011, 2012... mis amigos me dicen, una persona que siempre está... Pero lo miqueo. No, lo miqueo no, lo voy a defender ahí. Pero lo miqueo fue después que tú llegaste que te menciono. No, yo creo él que... es Luisita de la Mata. Sí, no, yo creo que te conocí una vez en casa de miqueo hace muchísimos años.
Pero lo que sí, por ejemplo, desde los tiempos cuando el PLD estaba arriba, siempre decían que tú eras una persona de confianza del presidente, que tú siempre como creías en su visión y apoyabas. No sé si me equivoco. Si tú vienes con el presidente ya trabajando desde hace muchos años porque comparte su visión. Sí, la verdad que yo vengo incursionando en política de alguna manera después del 2011, más o menos para... pues mira, por ahí estaba la fecha que yo... Para esa fecha, 2010, 2011, que me empecé a interesar por las cosas que te dije al principio, de mi familia y las amistades y ese tipo de cosas. Y la verdad que en el PRM encontré muchas personas que eran sensibles con la gente, que eran empáticas, que son empáticas, que tienen buenas intenciones, que son capacitados. Obviamente en los partidos hay de todo, pero yo creo que la mayoría de gente son gente buena y yo me identifiqué con eso y nada, empecé ese camino, obviamente con mi trabajo y mi sector privado ahí, pero de vez en cuando le dedicaba tiempo y en un momento le dediqué mucho tiempo y tengo incluso con el presidente Abinader hice un curso en Harvard como de una semana. Y con él tengo mucha admiración, me ha dado una oportunidad increíble que me voy a recordar mucho tiempo de esto y entiendo que me ha dado también, me ha empoderado, o sea, me ha apoyado. La verdad que, y él es un presidente que tiene muy buenas intenciones, trabaja muchísimo. La verdad que para mí es un lujo de presidente. O sea, que tú dices que él te tira mucha consideración, si no me equivoco, ¿verdad? Yo Porque digo que... él no te escribe entonces de madrugada. Sí, me escribe. Me escribe. ¿En qué está tal cosa? Me escribe. Porque él funciona en un horario diferente al mío. Yo me levanto muy temprano, pero me acuesto temprano también. Él se levanta temprano y se acuesta tarde. Tú sabes que eso debe ser lo peor del mundo. Porque, por ejemplo, Luis Abinader le tiene el termómetro a todos los funcionarios de que ahora se levantan. Porque te imaginas que Luis te escribe a las 4 de la mañana y tú le respondes a las 9. No, ya, está preso ahí. Socio, pero venga acá, como a las 9. O sea, que usted se levantó a las 9 hoy. Y estoy siendo considerable. Claro, de lo que se levantan a las 11. Chach. No, pero ese hombre trabaja mucho. Pero ¿hay de tu parte alguna intención política más allá del ministerio? La verdad que no. O sea, no tiene aspiración política, electiva. Nada. Seguir trabajando como. ¿Y en el 2021 tú tú piensas trabajar en la reelección de Luis Abinader o ya tú tienes otro proyecto? Pero la reelección de Luis Abinader pasó. Es un gancho también. ¿Tú estás viendo? Es que Fran dice que él se va a repostular. Es para ver si yo me equivoco. No, te digo algo. Fran y yo creemos que el presidente. Digo, no quiero sonar irrespetuoso, pero yo creo que él va a tener que... ¿Lo va a intentar? Sí, lo va a intentar. Se lo van a pedir. Pero entonces tampoco tengo otro proyecto. Mira, yo creo que no, que el presidente no lo va a intentar. Yo creo que él quiere sentar ese precedente. Como lo hizo, yo digo, no lo estoy comparando con George Washington. Pero en Estados Unidos, George Washington, que fue el primer presidente, fue 2 periodos. Y después él decidió no ir. Sí. Y después todo el mundo repitió lo mismo, sin ley, sin nada. Fue cuando Roosevelt, que se puso un impedimento legal, pero todo eso había sido respetado por un ejemplo. Entonces yo creo que si él pone ese ejemplo, es muy difícil para... El problema es que el ejemplo de aquí es... El ejemplo de aquí es de los últimos 4 presidentes. Porque Balaguer de toda la vida, porque primero fue Pedro Santa Anna que hizo eso. Bueno, por lo menos de lo que yo tengo vivo, Balaguer la modificó. Leonel la modificó. O sea, no inmediato, pero sí en el pacto de la corbata azul lo habilita de nuevo. Hipólito la modificó y Danilo la modificó. Entonces Luis sería el verdadero presidente. Y yo no entiendo para qué, porque en ese cargo yo que lo veo se coge una lucha terrible. Eso es fuego todo el tiempo. Ya veremos qué queda eso. Mira, Carlos. Hacemos la pregunta. Carlos, en el sector privado, sería bueno ya escuchar ya en otro formato de entrevistas de tu logro en el sector privado. Por aquí hablamos del público, pero no quiero perder la oportunidad para preguntarte cómo tú has logrado mantener funcionando tu oficina privada. ¿Te ha afectado o tú tienes un buen balance? Porque la vida pública conlleva sacrificio. ¿El sector privado ha sido uno de ellos?
Mira, yo he podido hacer un buen equipo también en la parte privada. Estoy concentrado al 100% en mi función pública, lo cual no me permite estar involucrado en el día a día de mi empresa. O sea, aunque yo quisiera, no pudiera. Sí participo en reuniones de consejo y ese tipo de cosas, pero la verdad que no me da el tiempo. Aparte de que no puedo estar involucrado en la parte privada. Que si mi negocio yo le hago falta, yo creo que sí. Yo creo que no es lo mismo si yo no estoy ahí. Pero yo creo que quien lo maneja ha hecho un gran trabajo. Ha hecho su mayor esfuerzo. El negocio sigue creciendo y nada, gracias a Dios que yo voy a tener algo que hacer cuando yo salga de... Pero hubo ahí una decisión de separar, es decir, bueno, yo voy a asumir una función que tiene que ver con mi sector, el sector en el que yo vivo en términos privados, tengo que tomar decisiones para que aquí no haya un conflicto de intereses o para que no haya cuestionamiento o para que mi función pública nunca afecte mi... Mira, te voy a decir algo. Mi parte privada. El sector inmobiliario es el sector más competitivo que hay en toda la economía. Porque a ti te hace un ingeniero te hace un proyecto al lado del tuyo. Igualito al tuyo, nada más tienen que copiártelo. Y tú tienes que competir con él, haciéndolo más barato y mejor. O sea que mis clientes en mi negocio son privados, no tienen nada que ver con gobierno. O sea, nunca habría un conflicto de interés porque a quien yo le vendo no tiene nada que ver con gobierno. No sé si me explico. Quizás en otro sector o en otro ministerio es diferente, pero en este caso específicamente no hay ningún conflicto de interés. Lo que pasa es que no tengo tiempo para... O sea, si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien y tengo que concentrarme, que es que me demanda de mucho tiempo. A veces yo tengo que comer en el escritorio. Está todo el tiempo en el sector público atendiendo los problemas de ese trabajo. ¿A qué hora entra Carlos al ministerio y a qué hora sale? Yo me levanto a las 5:30, voy al gimnasio, vuelvo a mi casa, entro al trabajo a las 9 y salgo a las 7:30, 8, así. Mira, yo le he hecho preguntas a Yayo, que estuvo por aquí, a Paliza, y las respuestas de ellos me sorprendieron porque de manera muy abierta, cuando yo le pregunté si ellos deseaban quizás optar por ministerios diferentes en esta segunda gestión que viene de Luis, los dos me dijeron que sí. Yayo me dijo que le gustaría estar en el Ministerio de Turismo. No lo dijo tan así, pero... Turismo te dijo. Bárbaro. Bueno, lo dijo... Bueno, vayan al podcast. Él dijo que incluso que la primera vez que el presidente le preguntó que esa área le gustaría incursionar. Y Paliza me dijo... Ya armaste un lío político ahí. No, pero esos fueron ellos mismos que lo dijeron. Y Paliza dijo, yo responsablemente, lo digo aquí, que Paliza dijo aquí, que sus estudios, él siempre estudió la vida consular o de exterior, que él que él sí quería salir del ministerio administrativo. Eso fue lo que él dijo. Y que podría ser también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la pregunta es, Carlos, ¿te verías en otro ministerio? ¿O te gustaría seguir ahí? ¿O...? Yo eso se lo dejo a Dios, que sea lo que Dios quiera. Ya sea que me quede ahí, ya sea que vaya para otro lugar, o ya sea que me vaya para mi casa también. Claro. Que siempre es una posibilidad. O sea que yo la verdad que... Esas palabras no le gustaron al equipo de mi vez. Sentí unos respiros aquí. Yo la verdad que entiendo que Dios es que sabe. Yo he hecho lo mejor que he podido. No tengo ningún vínculo que si no pasa esto me muero. No. O sea, tranquilo. La vida sigue. Pero cuando tú entras al sector público, yo creo que cada quien siente quizás a veces hasta una responsabilidad con sus empleados. Tú sientes ese bond por ejemplo, ese bond que tú tienes quizás en el sector privado, ¿lo has sentido con el empleado del sector público? 100%. Con mi equipo, claro que sí. Tengo un vínculo muy grande. Y hablando del tema del sector construcción, la verdad, es un tema que también lo hemos hablado mucho en el grupo, de los precios, el mismo índice de los precios de construcción que se han elevado. ¿Cómo tú ves ese sector? Porque la verdad es que yo recuerdo a José Luis Ramón que decía
que en la República Dominicana, el sector construcción crecía al doble de lo que lo hacía el promedio de América Latina durante los últimos 20 o 25 años, y que es una cosa extraordinaria. O sea, ¿tú ves que es una burbuja o que en realidad es que aquí hay un dinamismo en ese sector que se va a mantener? Mira, yo creo que aquí el dominicano cree mucho en invertir en bienes raíces. No hay opciones, por ejemplo, como en Estados Unidos, que un 401k, que la bolsa de valores es súper sofisticada, que pueden invertir en un mutual fund o lo que sea. Aquí la gente cree en invertir en propiedad, en cosas tangibles, que se vean, que la puedan usar, que se puedan sentir. Y hay una cultura de eso aquí, en este país. Y la gente también quiere tener su vivienda propia y quiere tener no le gusta alquilar, no hay cultura de alquiler. O sea que por eso yo creo que aquí hay dinamizado, siempre está dinamizada y siempre ha crecido el sector construcción a lo largo del tiempo. Okay. Y en el tema de alquileres, porque también ese es otro cuestionamiento, de que los precios de los alquileres son muy altos para nuestro poder adquisitivo. Bueno, lo que pasa es que no hay cultura de inversión en vivienda de alquiler, porque a la hora de tú tener un problema con un inquilino, tú siendo propietario, es muy difícil de recuperar tu propiedad. Entonces, por eso, la gente, por ejemplo, nosotros los desarrolladores no hacemos un proyecto solo de alquiler y nos quedamos con eso. Porque es un tema, tú a veces dura un año para recuperar tu inmueble cuando no te pagan. En Estados Unidos, por ejemplo, a los 3 meses tú recuperas tu inmueble. Pero ahora hay una ley de alquiler que se está aprobando en la Cámara de Diputados que yo creo que va a ayudar mucho a eso. Hay ciertas cosas que se están tomando en cuenta en esa ley que van a ayudar a proteger tanto al inquilino como al propietario. Bien. Carlos, antes de finalizar, siempre le pedimos al invitado una recomendación, libro, podcast, novela, serie, lo que sea. No sé si tú tienes tiempo, pero... Si ve la coreana o la turca. Mira, yo me leí la biografía de Sumner Redstone, que es el que fundó Viacom, que es una compañía gigante en Estados Unidos de medios precisamente. Y él primero empezó con una compañía que tenía cine, que tú llegabas en el carro y veías el cine. Y después pasó a cine formales y después entonces compró Blockbuster y bueno, el tipo hizo un imperio. Ya me gustó ahí. Y la verdad que la determinación que tuvo ese señor, que tiene como 150 años, todavía está vivo, es digno de admiración. ¿Cómo se llama? Sumner Redstone, la persona, es la biografía de él. Voy a bajar ese audiolibro. Es bueno, es bien. Y nada, agradecerle muchísimo a ustedes, la verdad que los felicito por todo lo que ustedes han logrado aquí. Todo el mundo habla de su podcast, todo el mundo, todos los políticos. Un saludo a Francesca que nos escucha ya en mi ver. Francesca Vicino. Sí. Ajá. Claro, sí. Nuestra amiga. Ella es fija y no le hemos dicho nada de que él viene, o sea que va a estar bien emocionado de que su jefe está aquí. Es una leona. Sí. Es dura. Le tira para adelante. Y la verdad que lograr eso, tener ese nombre, porque lo más importante que todos nosotros, de todos nosotros, tú, es el nombre. Y ya ustedes tener ese nombre tan jóvenes con este podcast, la verdad que habla mucho del trabajo de ustedes. Gracias a ti por venir. Gracias, Carlos. Porque principalmente, porque desde que Jonathan me llamó y me dijo, mira, te voy a llevar el ministro para allá, yo me sorprendí porque tal como tú dices, yo no veo que tú eres una persona bastante expuesta. Y quiero hacer aclaración de que sí, el Ministerio de Vivienda, que lo sigo en mis redes, tiene una muy buena comunicación, pero como que te vi una vez en esto en el radio, te expresaste para mí súper bien. Y yo siempre dije, él debiera darme entrevista. Y cuando Jonathan me dijo, le dije, loco, dale para allá, que yo creo que vamos a hacer una tremenda entrevista. Porque te vi como con ese formato. Fíjate con la calma que tú hablas. Tú dices que tú eres introvertido, pero a mí me parece que tú eres un excelente conversador. O sea, que de verdad que te agradezco porque a pesar de que tú te consideras así, yo creo que fue excelente el contenido que tuviste aquí hoy. Y te felicito por tu gestión. Y te deseo que los éxitos sigan llegando. Muchísimas gracias. Uno se pone contento cuando la gente lo felicita a uno, porque imagínate. Sí, un besito, lo voy a ver en los comentarios. Fran, tú tienes una recomendación, pero yo no tengo. Mira, tengo un libro que no lo he comenzado, pero leí el review, que se llama
Me dio miedo cuando él agarró el celular y empezó a buscar. The Anxious Generation, de Jonathan Haidt, porque es el tema de la ansiedad, que de verdad que incluso me dijeron que está abordado en la película Intensamente 2, que no la he visto, la quiero ver también. Ese tema de la ansiedad, que la gente lo está volviendo loco, eso. Es una epidemia. Pues eso por los aparatos y la cosa, me imagino. Y también por el tema de, ¿cómo voy a lograr vivir mejor de lo que vivieron mis padres? Ese tema de la acumulación, como una competencia, de elevar mi nivel de vida, toda esa ansiedad que genera el si mañana voy a poder cumplir con mis expectativas. Mira, hablando de eso, ¿tú sabes quién habló de la ansiedad? Y lo voy a recomendar también, el podcast de Peso Pesado que salió hoy, el de José Jiménez de United Brands. Y él hablaba de eso, que la ansiedad es cuando tú como sabes que tienes que hacer algo y lo dejas de hacer. Sí, no. Entonces, me pareció muy bueno. Es una epidemia, realmente, es una epidemia. Y lo que están viendo en ese libro lo enfoca desde el tema de los niños. También, de cómo los niños están creciendo con esa ansiedad y luego la manifiestan de muchísimas maneras. Bueno, ahora sí. Gracias, Carlos, y gracias al equipo que nos acompañó hoy aquí de Red, del MIBET. Espero que esta no sea la primera. Y hablamos... Que no sea la última. Bueno, que no sea la primera. Que no sea la última. Pero chancea. Sí. Señores, nos vemos. Hasta el próximo episodio.